Daniel, un hombre fiel a Dios, es lanzado en el foso de los leones por negarse a dejar de orar. Dios cierra la boca de los leones, y Daniel es salvado, demostrando la protección divina. La historia de Daniel en el foso de los leones se encuentra en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Contexto: Daniel era uno de los exiliados judíos en Babilonia, que había sido llevado cautivo tras la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Se destacó por su fidelidad a Dios y por su habilidad para interpretar sueños y visiones. Envidia de los líderes del gobierno, Daniel se convirtió en uno de los líderes del gobierno babilónico debido a su sabiduría y habilidad. Sin embargo, sus colegas gobernantes sintieron envidia de su posición y buscaron maneras de derribarlo. El decreto de Darío: durante el reinado del rey Darío, los líderes envidiosos convencieron al rey para emitir un decreto que prohibía a cualquier persona hacer petición a cualquier dios o hombre, excepto al rey, durante 30 días. La violación de este decreto resultaría en ser lanzado en el foso de los leones. La oración de Daniel: a pesar del decreto, Daniel continuó orando 3 veces al día, como era su costumbre, mirando hacia Jerusalén. Los gobernantes envidiosos lo denunciaron ante el rey Darío por violar el decreto. Daniel en el foso de los leones: el rey Darío, que tenía gran estima por Daniel, se angustió con la situación, pero no pudo revocar el decreto. Daniel fue lanzado en el foso de los leones, pero antes de esto, el rey expresó su esperanza en Dios, diciendo: que tu Dios, a quien continuamente sirves, te libre. La salvación divina. A la mañana siguiente, el rey corrió al foso de los leones y encontró a Daniel vivo e ileso. Dios había enviado su ángel para cerrar la boca de los leones, para que no hicieran daño a Daniel. El rey Darío entonces emitió un nuevo decreto, ordenando que todos en su reino reverenciaran al Dios de Daniel, reconociendo su soberanía. El papel de la oración. La historia de Daniel en el foso de los leones destaca la importancia de la oración en la vida de un creyente. Aun enfrentando el decreto real, Daniel continuó orando fervorosamente a Dios, colocando su voluntad por encima de las leyes humanas. Su fidelidad a la oración, incluso ante la amenaza de muerte, es un ejemplo inspirador de compromiso con la fe. El carácter de Daniel. Daniel es retratado como un hombre de carácter ejemplar, tanto en su vida pública como en su vida privada. Su integridad, devoción y confianza en Dios son características que resuenan a lo largo de su historia. Eligió obedecer a Dios en lugar de seguir las leyes del reino que entrarían en conflicto con su fe. La intercesión del rey. A pesar de su estima por Daniel, el rey Darío no pudo revocar el decreto que había firmado. Sin embargo, expresó su esperanza en Dios, reconociendo el poder del Dios de Daniel para librarlo de la situación. Esto muestra cómo la vida y el testimonio de Daniel influyeron incluso en el corazón del rey. La protección divina. La historia enfatiza la intervención directa de Dios en la protección de su siervo. Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones, impidiendo que hirieran a Daniel. Esta intervención milagrosa destaca la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias y su disposición a proteger a aquellos que confían en Él. El testimonio del poder de Dios. La salvación de Daniel del foso de los leones fue un poderoso testimonio del poder y la fidelidad de Dios. La noticia se esparció rápidamente por todo el reino, llevando a muchos a reconocer la grandeza del Dios de Israel y a reverenciarlo. Esta historia de Daniel en el foso de los leones es un notable testimonio de la protección divina sobre aquellos que permanecen fieles a Dios, incluso ante peligros inminentes. Demuestra cómo la fe inquebrantable puede superar las mayores adversidades y cómo Dios intercede en favor de sus siervos cuando confían plenamente en Él.